Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo entró Jesús en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María que, sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Y Marta se multiplicaba para dar abasto con el servicio, hasta que se detuvo y dijo: «Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola con el servicio? Dile que me eche una mano». Pero Jesús le contestó: «Marta, Marta, andas inquieta y nerviosa con tantas cosas. Solo una es necesaria. María ha escogido la parte mejor y no se la quitarán». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es domingo 16 del tiempo ordinario, queridos hermanos. Domingo 21 de julio. Si el domingo pasado Lucas nos transmitía la enseñanza sobre la caridad fraterna con la hermosa parábola del buen samaritano, hoy la de la hospitalidad, personificada por las hermanas Marta y María en el Evangelio y preparada ya por Abraham en el Antiguo Testamento, son, permítanme decirlo así, el plato fuerte de esta semana. Hospitalidad unida a la escucha de la palabra. El ejemplo que nos dan ambas hermanas. Para preparar ese ejemplo de hospitalidad decíamos que el Génesis nos ofrece hoy cómo Abraham acoge a aquellos tres misteriosos personajes que a la vez aparecen como uno solo. Señor, si he ganado tu favor, no pases de lejos. Abraham habla en singular, cuando el texto ha dicho que eran tres los que venían. Y al final, Dios le responde: cuando vuelva a ti, luego de 1 año, Sara tu mujer te habrá dado un hijo. No dice cuando volvamos a ti. Tres personajes misteriosos que no sabemos si son ángeles, personas, pero que lo importante es que fueron recibidos por aquel anciano que tenía una fe inquebrantable en su Dios. Y por eso Dios agradece la hospitalidad prometiendo al hijo de la promesa, porque Dios siempre cumple sus promesas. ¿Cuánto nos falta a nosotros también en este mundo tan inhóspito y tan falto de comunicación entre las personas, tener un corazón acogedor para con los demás, tanto si son conocidos como si no? Ancianos, enfermos, inmigrantes, turistas. Muchas veces nos ganan su simpatía, otras veces no, y sin embargo, con todos debemos ser hospitalarios. Salirnos de nosotros mismos para echar una mano, para ayudar, para hacer un sitio a los demás en nuestra vida, interesarnos por ellos. Un poquito la experiencia que el domingo pasado compartíamos con aquel hombre que es capaz de despojarse de su comodidad para bajar, atender al enfermo, sanarlo, subirlo en su cabalgadura, llevarlo a una posada, cuidarlo y pagar por él. Hoy es salirse de la comodidad propia para atender a invitados, a aquellos que van a ser recibidos en el propio hogar, con la forma preciosa que hoy la primera lectura narra. Abraham corre a buscar a su esposa para que haga unos panes, él va a buscar un ternero, se lo da a un criado, sirve todo, porque así es como la cultura oriental dice que debe atenderse a un extranjero que viene a visitarnos. Por eso Marta y María hacen lo mismo con Jesús. Y Jesús responde también con bendición. Más adelante resucitará a Lázaro, al hermano de estas dos, aunque Lucas no lo mencione hoy. Juan sí nos hace el favor de decir que los tres eran hermanos, eran amados por el Señor y constantemente Jesús iba a visitarles. Dios nos sigue visitando de modo misterioso a lo largo de nuestra vida.
Tal vez nos llevaremos una sorpresa cuando al final de nuestra historia llegue el juez, que es Cristo Jesús, y nos diga: conmigo lo hicisteis. Cuánta caridad que se hace con desprendimiento, sin interés, sin buscar nada a cambio, indudablemente no va a quedar sin recompensa. Pero hagamos las cosas por amor, no para recibir recompensa, sino porque estamos invitados a dar más que a poner las manos para recibir. Lucas también, al narrarnos la escena de la hospitalidad en casa de Marta, María y Lázaro, nos habla de otra forma de hospitalidad muy importante, que es la de la escucha. Marta se desvive por atender al Señor y a los invitados, María por escucharle, y por eso Jesús dice: ha escogido la mejor parte y no se la quitarán. No porque la ponga en contraposición con Marta, lo que ambas hacen es para agradar al Señor, pero se agrada al Señor trabajando y también escuchándole, y para poder trabajar en su nombre, primero tenemos que escucharle. Y por eso Jesús, con tanto amor, le dice: Marta, Marta, andas inquieta y nerviosa, solo una es importante, siéntate. Como María, ven, escúchame. Ven, abre el oído y el corazón. Luego haremos todos el almuerzo. Luego nos dedicaremos a preparar lo que sea necesario. Una lección importantísima. Insisto, no podemos pensar que una hace más que la otra, o que una es más grande que la otra, porque ambas querían agradar al Señor. Sin embargo, Marta y María reciben al Señor físicamente. Lucas escribe a una generación que ya no tiene esa posibilidad de recibirle físicamente, pero sí de hospedarle en la escucha de la palabra. Es ese primer banquete cuando vamos todos a la Eucaristía, la palabra. Por eso no se vale que algunos digan: yo no voy a misa porque como no puedo comulgar, como no han abierto todavía la iglesia de par en par como algunos quieren, para que comulguen todos, indistintamente de su situación moral o de su situación espiritual, o de si están casados o solteros o están vueltos a casar, cosa que no podría darse en la iglesia porque sería traicionar lo que hemos recibido de Cristo. Entonces muchos dicen: yo no voy porque si no puedo comulgar no vale. ¿Y la palabra? La palabra no es comunión. Claro, esa es la verdadera comunión espiritual. Comulgar primero con la palabra. Por eso, si hemos llegado tarde a misa y ya no escuchamos la liturgia de la palabra, ya no deberíamos acercarnos al banquete eucarístico, aunque pudiésemos hacerlo, porque llegamos tarde. Es que yo leo la palabra en mi casa. No. Es que ahora más tarde la puedo leer. No. La misa es comunitaria y yo no puedo hacer una parte fuera o una parte después o una parte privadamente y luego el resto lo hago comunitariamente. Es un todo, 2 banquetes que conforman un único sacrificio, y ese banquete es la escucha. La palabra que se escucha es la palabra que luego se debe tratar de poner en práctica, y para ello nos alimentamos, si podemos, eucarísticamente con el cuerpo y la sangre del Señor. Y para ello nos alimentamos eucarísticamente con el cuerpo y la sangre del Señor. Jesús no desautoriza a Marta. Tampoco pone por alto a María. Nos dice que todos necesitamos ambas cosas. Escuchar primero, para luego actuar, para correr a servir al Señor como Él mismo nos lo enseñó. Si Jesús, que tenía un horario bastante más complicado que el nuestro, buscaba momentos de oración personal y momentos de oración comunitaria cuando iba al templo o a la sinagoga para orar con el Padre, para meditar, y dejaba horas para poder atender a los demás. El trabajo de cada día no debe ser excusa para no acercarnos a orar y sobre todo escucharle a Él. Que pasen muy feliz domingo, queridos hermanos. Desde la parroquia Patriarca San José, diócesis de Alajuela, Costa Rica, les saluda y bendice
el presbítero Sixto Eduardo Varela Santamaría.